El enigma del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 10. Tragando para humedecer la garganta seca, ella dijo: ¿podría refrescarme antes de reunirme con la arcángel? Ella no es conocida por su amabilidad con los que la ofenden. Una verdad innegable. Prefiero tener mi mejor aspecto. Una elección sabia e inteligente. Los ojos casi negros de She abarcaron su cuerpo cubierto de polvo, pero no había nada despectivo en la mirada. No, era más bien como un general revisando a uno de sus hombres. Tienes 15 minutos, dijo. Voy a hablar con mi señora mientras tanto, y le diré que te he dado tiempo para recuperarte. Hizo un gesto, y un bajo y robusto vampiro chino apareció de la nada para inclinarse profundamente ante él. El corazón de Andrómeda golpeó con fuerza contra su caja torácica. No había visto al vampiro vestido de negro, ni siquiera había sospechado que estuviera por ahí. Tendría que estar mucho más alerta si tenía la intención de salir de aquí. Siguiendo al vampiro por el pasillo, y luego otro, y otro, y otro, se dio cuenta de que la estaba llevando deliberadamente por una ruta tortuosa y confusa. Oh, esta ciudadela era un laberinto. No importaba. Una mente de erudita era su mejor arma y Andrómeda hacía mucho tiempo había aprendido maneras de memorizar y recuperar información. Al llegar a la habitación por fin, el vampiro le hizo un gesto para que entrara. La esperaré, honorable invitada, dijo en uno de los principales dialectos que se hablaban en el territorio de Liyuan. Luego comenzó, casi inmediatamente, a repetir las palabras en francés. Andrómeda levantó una mano. Entiendo. Al igual que la mayoría de los ángeles, incluso los más jóvenes, hablaban varios idiomas. Sin embargo, como erudita que deseaba trabajar al lado de Jessamine, se esperaba que aprendiera todos y cada uno de los idiomas que podrían hablar, incluidas aquellas lenguas que habían caído poco a poco en desgracia. ¿Por qué? ¿Cómo puede un historiador llevar un registro verdadero si ella no oye ni entiende todas las voces, incluso las más calladas? Las palabras de Jessamine el día que le habían explicado la importancia de los estudios de los idiomas a una joven Andrómeda, que era una novata en la erudición, pero que quería desesperadamente aprender. La tasa de retención actual de Andrómeda era de un 58% e incluida todos los principales idiomas del mundo, así como una tercera parte de los menores. También quedaba en su lista los subdialectos, así como ciertas lenguas que se hablaban solo en focos aislados del mundo, y las lenguas muertas, por supuesto. Ese porcentaje nunca llegaba al 100%. El idioma era un organismo vivo que cambiaba día a día, año tras año, siglo a siglo. Incluso Jessamine se consideraba solamente al 98% de competencia en un momento dado. No tardaré mucho, dijo al vampiro y cerró la puerta detrás de sí misma. La habitación que le habían dado estaba elegantemente decorada en gris oscuro, con toques de azul brillante, y por sorpresa, tenía una ventana lo suficientemente grande como para permitir que un ángel volara afuera. Cuando abrió el pestillo, la ventana se abrió hacia afuera, dejando entrar el fresco aire exterior, que se instaló con un bálsamo sobre su piel tensa. Frente a ella había campos llenos de flores silvestres, que no parecían dejarse intimidar por la ausencia del verano. Más allá había árboles resplandecientes con el follaje de otoño, que brillaban a la luz suave de la mañana. Aunque no tenían idea de su ubicación exacta, el hecho de que el paisaje pareciera montañoso, cuando se añadía la frialdad notable en el aire del amanecer, sugería que esta parte del territorio de Liyuan
se volvería blanca cuando la nieve viniera con el invierno. Sería mucho más difícil escapar con nieve o hielo, o lluvia torrencial. Las flores le hicieron señas para dar un paseo y volar libre. La ventana era muy conveniente. Era como si She quisiera que volara. Inclinándose hacia afuera con las manos firmemente agarradas al alféizar de la ventana, soltó un largo suspiro, haciéndolo todo posible para que pareciera como si simplemente disfrutara de la vista mientras lo hacía. Abarcó todo lo que le rodeaba. Aún así, lo habría pasado por alto si no hubiera entrenado bajo Dahariel y más tarde bajo Yesamí. Dahariel le había enseñado cómo evaluar una situación de amenaza. La historiadora le había enseñado no solo a mirar, sino a ver. Lo que Andrómeda vio que fue los campos podrían estar vacíos, pero no se podía decir lo mismo del cielo. No es que viera alas o captara un destello de una espada atada a un cuerpo en lo alto. No, lo que vio fue una sola pluma flotar hacia abajo para aterrizar en la hierba no muy lejos de su ventana. Esa pluma era pequeña, podría haber sido de un ave, excepto que se trataba de un color amarillo pálido con rayas azules. Una coloración muy distintiva e identificada a la de Filomena, una de las generales de Liyuan. Solo un tonto esperaría vencer a Filomena y su escuadrón en su propio terreno. Apartándose de la ventana, Andrómeda se acercó a la cama para ver una muda de ropa colocada para ella. Si lo hubiera pensado, podría haber esperado que las prendas fueran delicadas y totalmente poco prácticas para escapar. Eran ropas de cortesano, pero el conjunto estaba formado por túnica y pantalones, de un estilo que podrían haber elegido ella misma. El diseño de la túnica hasta la cadera parecía el de un kipao, el tejido exuberante de seda color azul medianoche, pintado a mano con diminutas flores blancas. Los pantalones eran sueltos, blancos y cerrados en los tobillos. Severo y encantador, y claramente adaptado a su cuerpo. La ropa interior colocada al lado, en una discreta bolsa de tela, estaba todavía en sus cajas, y también de la talla correcta. Le hizo preguntarse exactamente cuánto tiempo llevaban observándola, la gente de She desde las sombras, a la espera de la oportunidad de atraparla. Sintiéndose dolorosamente vulnerable, se bañó con rapidez antes de ponerse las nuevas prendas. Un poco de maña y algún uso creativo de tiras de tela arrancadas de su vestido sucio y ya dañado, y logró ocultar sus cuchillos a ambos lados de sus caderas, bajo la cinturilla de los pantalones. Había tenido que rasgar el vestido a lo largo de los cortes provocados por la red, cuando la secuestraron, así que no había razón por la que debería despertar sospechas. En cuanto a este conjunto, los pantalones eran lo bastante ligeros para no obstaculizar su huida, aunque hubiera preferido un color que no fuera blanco. Su mejor oportunidad de escapar sería de noche, cuando nadie esperaría que una erudita se aventurara hacia lo desconocido. Esto, sin embargo, era un problema para más tarde. Por ahora, tenía que sobrevivir a Liyuan. Se había lavado el pelo, se lo sujetó en un pulcro nudo en la nuca, mientras estaba húmedo y manejable, y luego deslizó los pies en las zapatillas de seda blanca antes de abrir la puerta. Gracias por esperar. El vampiro se inclinó de nuevo y se volvió para guiarla. Los pasillos por los que caminaban eran muy anchos, y gracias a las innumerables ventanas, llenos de sol de la mañana, arte forraba las paredes, dibujos a lápiz fino, pinturas detalladas de partes del territorio de Liyuan, se entremezclaron con pequeños pero intrincados tapices. Había flores fragantes y encantadoras en grandes jarrones de porcelana casi tan altos como Andrómeda. ¡Oh! No pudo contenerse cuando vio un jarrón en particular. Tocó con los dedos la obra maestra de un ángel perdido hacía mucho tiempo y sintió que su corazón lloraba. Liyuan había vivido tanto tiempo, visto tanta belleza, sido un modelo de ello. ¿Cómo se había convertido en la pesadilla retorcida?
¿Honorable invitada? Tragando el repentino nudo en la garganta, Andrómeda se reunió con su escolta. El ambiente luminoso y lleno de gracia de la ciudad comenzó a cambiar de manera lenta cuando más se acercaban al centro. La oscuridad lamía los bordes como una bestia arrastrándose, cuando, creando charcos de sombras que las lámparas con pantallas de cristal en las paredes parecían incapaces de penetrar. Ya no había ninguna luz natural, y las flores estaban equivocadas. El instinto le decía que provenían del mismo sitio que las flores que había visto antes, pero un oscuro poder había deformado estas floraciones después de que las hubieran recogido. La misma energía maléfica que hacía que los pelos de los brazos y nuca se le erizaran y que las náuseas se agitaran en su intestino. Apretándose el estómago, tuvo cuidado de que ninguna parte de ella tocara las sombras, al menos hasta que se volvieran tan densas que ni siquiera un niño podría haberlas evitado. El frío susurraba sobre sus plumas y su piel, donde las sombras se encontraban a cómodo. Era un frío que no le hacía pensar en un invierno, sino en tumbas, en muertos, en cosas descompuestas. Trató de decirse a sí misma que era solo su imaginación, pero los cortesanos mudos ante los que pasaba en los pasillos, su rostro chupado y ese miedo, deslizándose en sus ojos mientras caminaban rápidamente en la dirección opuesta, sugería todo lo contrario. Hemos llegado, honorable invitada. Su escolta se detuvo frente a un conjunto de grandes puertas que se habían abierto hacia el exterior. 2 vampiros hacían guardia, ambos vestidos con uniformes de combate color gris oscuro, adornados con una sola raya de color rojo en la parte izquierda, los mismos colores de los de las alas de Shi. Que Li Yuan había utilizado estos colores desde su ascensión hizo preguntarse a Andrómeda si el arcángel había prestado una atención particular a Shi a causa de su colorido patriótico. ¿Se habría escrito el futuro de Shi en el instante que las alas adoptaron su coloración final? Si sobrevivía a esta reunión, tal vez se lo preguntaría a Shi. Frente a ella, parecía que los guardias ni respiraban. Uno de ellos era un rubio de mandíbula cuadrada y ojos azules, los otros de ojos oscuros y pelo negro. Su rostro anguloso, pero era evidente que habían sido templados del mismo crisol despiadado. Sus ojos no tenían piedad. Pasó ante ellos y dejó a su guía en el exterior. Al entrar Andrómeda se encontró un espacio cavernoso que contenía un solo mueble. Era un trono tallado en jade. Las sombras del interior abarcaban el espectro, desde el color blanco cremoso en un verde tan oscuro que era casi negro. Estaba en lo alto de un estrado sobre 5 escalones anchos, resaltado por una suave luz dorada en las lámparas de pie detrás. La suave iluminación realzaba el calor del jade, hacía brillar las tallas. Atraída a lo que sin duda era un tesoro que no tenía precio, miró a su alrededor, pero no vio a nadie más. No pudo resistirse. Subiendo las escaleras, no tocó, pero no se inclinó para examinar más de cerca las tallas, inquietantes, espeluznantes y perturbadoras a partes iguales. Los dedos le picaban, una vez más, por un lápiz y un papel para poder registrar lo que estaba viendo. ¿Asombroso, no es así? La voz espectral estaba llena de miles de ecos, con cristales interminables, como si detrás de esa voz se superpusieran innumerables almas atrapadas. La espina dorsal amenazó con bloquearse mientras la piel se le helaba. Andrómeda giró sobre los talones para mirar alrededor, pero el disco de metal en la pared opuesta solo reflejaba su propia imagen. Eso no significaba nada, no cuando se trataba del arcángel de China. Con los músculos abdominales apretados firmemente bajo los escalones y tomando la decisión de enfrentarse al trono, juntó las manos delante de ella. Sí, mi señora, dijo ella, pido disculpas si me he sobrepasado. Es mérito de un erudito ser curioso.
una ráfaga fría de aire y luego Shuo Liyuan apareció en el trono de un susurro de luces y sombras que la mente de Andrómeda se esforzó por comprender. Las alas de Liyuan siempre habían sido de un glorioso gris paloma, hermoso y elegante. El color había encajado en su edad y su poder. Esas alas estaban extendidas detrás de ella, tan elegantes y tan impecables como siempre. Y por un instante, Andrómeda pensó que Liyuan había vuelto a lo que había sido antes de la batalla con Rafael. Entonces vio sus ojos nadando en sangre y vio ausencia. No había evidencia de piernas bajo la bata de seda roja que fluía desde los hombros dolorosamente delgados de Liyuan. Ninguna indicación de huesos empujando contra la falda. Nada más que vacío. Su manga izquierda, colgada igualmente hueca a su lado. El estómago de Andrómeda se retorció. Si las piernas y el brazo de Liyuan, y posiblemente otras partes de ella que Andrómeda no podía ver, no habían vuelto a crecer todavía, entonces Rafael había hecho un tipo de daño que nadie podría haber predicho cuando se trataba de un enfrentamiento entre un arcángel que aún no había alcanzado su segundo milenio y uno casi anciano. También significaba que Liyuan era mucho más peligrosa de lo que incluso Andrómeda había anticipado. Una mujer que se creía una diosa no apreciaría el recordatorio diario y extremadamente doloroso de la debilidad, al menos, excepto sus ojos y su delgadez. La cara de Arcángel parecía como siempre había sido, los mismos pómulos afilados, los mismos ojos perlados y el mismo cabello blanco como hielo. Su piel parecía frágil, pero Andrómeda ahogó un grito. El rostro de Liyuan se había convertido en un cráneo, sus ojos huecos negros, donde se arrastraban gusanos que gritaban. Duró una fracción de segundos antes de que su rostro fuera normal otra vez, pero Andrómeda nunca olvidaría el horror. La sien derecha de Rafael ahora llevaba una marca vibrante y antigua de un salvaje azul iluminado con fuego blanco. Los más recientes informes del territorio de Taito decía que estaba desarrollado un impresionante tatuaje de un profundo dorado sobre el caoba de su amplio pecho, pero ninguno de los arcángeles había desarrollado algo tan macabro. Por supuesto, nadie había visto a Charisnón en meses, y Micaela había desaparecido de la vista pública, algo muy inusual para una mujer conocida por su amor a la cámara. Andrómeda podría haberle preguntado a Dahariel, que tenía fama de ser el amante de Micaela, pero la relación de Andrómeda y Dahariel era algo pequeño, bien definido. Él le enseñaba a luchar, y si ella le preguntaba, él le contaba sobre la política angelical y la manera de entender la complejidad de la misma. Eso era todo, y era todo lo que sería jamás. El rostro de Liyuan cambió de nuevo, y esta vez Andrómeda no pudo contener su jadeo. Si el primer cambio había sido horrible, este estaba más allá de la belleza, lo bastante para provocar lágrimas y que el corazón doliera. La arcángel de China brillaba desde adentro. La luz de su poder era de un blanco cegador que la volvía luminosa como una feroz sensación primogénia de una vida que le recordó a Naasir. Los rasgos de Liyuan parecían más suaves, sus ojos chispeantes, sus pestañas más profundas y más espesas. Era como si Andrómeda estuviera viendo una visión del ángel que Liyuan había sido una vez. Así que tal vez, el otro era lo que finalmente se convertiría. Naasir se alimentó más que descanso. No mató, no hizo daño. Solo se abrió camino a las fuerzas de una pequeña aldea aislada y sonrió a una doncella en sus campos. Ella le devolvió la sonrisa y separó los labios. Cuando se acercó a ella no corrió y él pudo oír su pulso latiendo, su olor cambiando a medida que su cuerpo se preparaba para él. Estoy hambriento. Temblando ante las palabras, ella inclinó el cuello y él bebió.
Con una de las manos le acunó la cabeza mientras la respiración de la chica se volvía entrecortada y su cuerpo ansioso bombeaba más y más de sangre rica y caliente en su boca. Fue amable, no se atiborró o tomó más de lo que ella podía permitirse el lujo de dar, y cuando terminó, se aseguró de que no llevara ninguna marca. Él siempre trataba bien a su comida, consciente de que sin comida moriría. Gracias. Ella le agarró la muñeca con estrellas en los ojos. ¿Volverás? No. Mentir a su comida no era buen tratamiento, por lo que no lo hacía. No me esperes. 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas, dejando sus ojos llenos de lágrimas detrás de él. Desapareció en el bosque. Rejuveneció con su regalo de sangre. Había tenido innumerables conversaciones similares a lo largo de su vida cuando era niño. Se había alimentado de Dimitri, Rafael o Care, y en este momento no había intentado la profundidad del honor que se le estaba dando. Solo había sabido que esos 3 hombres definitivamente no eran comida. Le permitían alimentarse de ellos. Como resultado, se había comportado muy bien. Los 3 también eran tan poderosos que solo había necesitado un sorbo una vez cada 2 días como máximo. Habría durado más si hubiera podido alimentarse más profundamente, pero había sido pequeño, solo capaz de manejar una pequeña muestra de esa sangre tan poderosa. Dimitri era al que se había dirigido más a menudo. El vampiro más viejo le había disciplinado más que nadie, pero a Naesir le gustaba eso. Le gustaba saber que Dimitri se preocupaba lo suficiente para enseñarle cosas. Cuando había necesitado alimentarse, había encontrado a Dimitri y éste le había tenido la muñeca. Ni una sola vez se había quejado, ni siquiera cuando Naesir estaba en problemas. Cuando ninguno de los hombres estaba en el refugio, se suponía que tenía que alimentarse de Yezamí, pero en su mente infantil decidió que era demasiado débil para compartir sangre, y se obligó a beber la sangre embotellada del respaldo que Dimitri guardaba para él. Todo eso cambió cuando se convirtió en un niño más grande, luego casi un hombre. Había descubierto que a las chicas les gustaba, y no solo a las chicas, a las mujeres también. Vampiras, ángeles, mortales cuando se coló por el mundo, mujeres de todas las edades y razas se sentían atraídas por él. Sus olores se derretían cuando se acercaba. De repente, tenía más comida de la que podría consumir nunca aunque se saciara. No es que no lo hubiera intentado. Hasta aquí, el capítulo 10 de El enigma del arcángel. Gracias por escucharme.